Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado y el honor que nos visite al programa un colega, un investigador, un escritor, un estudioso, con muchas historias muy profundas de su vida y de su quehacer profesional. Y ha publicado recientemente un libro que me parece que es imprescindible que todos lo podamos leer porque abarca muchos temas. Va a ser difícil que podamos abarcar todos, pero por lo menos que ustedes conozcan, bueno, quién es Moti Ben-Shakar y el libro Lo disruptivo de la era etérea. Gracias por estar, Moti. Bienvenido. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Sí, la verdad que te agradezco muchísimo porque sé que estás sumamente ocupado en muchas cosas y bueno, este es un programa, como te expliqué cuando nos conocimos, cuando nos vimos, a mí me interesa la divulgación del psicoanálisis y de la cultura y tu libro que realmente abarca todos los temas, o casi todos, porque son cada uno es para profundizar, pero que tienen que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco. El libro dice lo disruptivo de la era etérea. Disrupción. ¿Qué? Y aparte, Moti acá habla de distintos impactos disruptivos. Sí, yo durante muchos años estuve muy ocupado en el tema de lo traumático y la modalidad que se aborda lo traumático cada vez más influenciado por lo que se llama la escuela americana del conductismo, del behaviorismo, donde ellos confunden muy profundamente entre lo que es el evento en sí, quiere decir el accidente, por ejemplo, y lo que es el trauma, que es lo que pasa psíquicamente, porque los americanos desconocen o desconocían en el pasado, cada vez la cosa está cambiando, el hecho de que exista el trauma psíquico. Para ellos solamente existe el estrés, o sea, cuando la persona está amenazada, por eso inventaron el concepto del estrés postraumático, concepto que yo pienso que nada tiene que ver con nuestra concepción psicoanalítica. Entonces, por eso yo le propuse a la Mundial de Psiquiatría, cuando dirigía el tema del trauma y el estrés en la Mundial durante 10 años, propuse un nuevo concepto que es el concepto de disrupción. O sea, lo que dice la disrupción, que lo fáctico, los eventos en sí, tanto sean desde el mundo externo o desde el mundo interno, que es el soma, si eso hace una transformación en la modalidad de procesamiento psíquico, que puede ser desde una transformación elaborativa a una transformación obstructiva como puede ser lo traumático. Entonces de ahí viene el concepto de disrupción, quiere decir qué son aquellos factores que impactan en nuestro psiquismo o en nuestra modalidad de ser, que no está producido por nuestro psiquismo, ¿sí? Que quede claro, ¿sí? Y eso es... Es muy importante lo que decís porque con pacientes del exterior, incluso, de una paciente donde es tratada de la forma que vos decís que en Estados Unidos, y los padres conmigo desde el psicoanálisis,
y por ley de Estados Unidos, al ser mayor de 18, no podían hablar con los terapeutas. Y cada vez se manifestaban situaciones más graves, ¿no? Hasta que pudieron hablar. Bueno, todo esto es un trabajo, por supuesto, que hicimos, y que realmente ellos van viendo las diferencias, ¿no? Y bueno, es muy difícil, porque además hay toda una estructura también legal, científica, económica, etcétera, etcétera. Pero es muy importante la diferencia que vos hiciste, y te agradezco. Y, y en esta era etérea, también es muy importante Sí, significar la palabra. sí, yo tratando de conceptualizar, o sea, me llevó para escribir este libro más o menos 5 años de ir pensando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Epistemológicamente está Bauman, por ejemplo, él propone la era líquida, y Morin habla del universo complejo, o sea, de la complejidad. Y a mí me parece que pasamos a otra etapa, que la era no es líquida, porque lo líquido se puede contener en un recipiente, a diferencia de lo etéreo, de éter, que quiere decir que está en todos lados, pero no se encuentra en ningún lado. Inclusive condensar el éter, eso es muy difícil y tiene otras características. Entonces es por eso que llamé a esta era la era etérea, en la cual aquellos impactos que emergen no son siempre posibles de detectarlos como tales. Y es ahí donde nos confundimos qué es lo que nos está impactando, ¿sí? Y qué es lo que nosotros creamos para que nos impacte, digamos así, para decirlo de otra manera. Y ahí, en eso que en otros trabajos traté sobre la incertidumbre, esa es la base con la cual nosotros nos enfrentamos, que nada tiene que ver con el estrés. O sea, los americanos siguen hablando de que el hombre moderno está estresado, pero yo lo diferencio y hablo de que si hay algo que nos enfrenta a la incertidumbre es a la angustia y no al estrés, ¿sí? Es que es así. Cuando vos ves en las librerías los libros de autoayuda, ¿cómo solucionar? Acá, Moti, en uno de los capítulos del libro, después él lo va a desarrollar, todo el tema de la inteligencia artificial, de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Donde es todo ya simultáneo y no permanece nada. Es acumulación de datos, no hay procesamiento, ¿no? Y nosotros vemos esto, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Donde la persona cada vez se siente más vacía, más sola, más angustiada, como decías vos. Sí, sí. Porque haces... Lo que tú, sí, perdón. No, Lo que tú dices es importante, porque yo hice una propuesta un poco de desfachatado, digamos, de caradura, ¿sí? Donde yo digo que el hombre está mutando. O sea, ¿qué quiere decir que el hombre está mutando? El hombre pasó muchos cambios. No se puede decir que es la primera vez que hay cambios muy fuertes, pero acá hay una diferencia, que el hombre pasó de un estado de sobrevivencia, quiere decir que lo que hacía era sacaba de los árboles, sacaba para comer, vivía en cuevas, etcétera, para poder protegerse y poder seguir viviendo, a una supervivencia, que quiere decir que empezó a aprovechar sus capacidades de crear instrumentos, etcétera, etcétera, para poder hacer una vida más confortable en cierta medida y desarrollar sus capacidades propias. Y a lo que yo llamo ahora la extravivencia, donde crea elementos y crea situaciones que no lo necesita para seguir viviendo como hombre, ¿sí? Sino que va por sobre esas necesidades básicas. Y eso es lo que lleva al paso del hombre de Neandertal
al Homo sapiens, que teníamos la característica de que lo que nos caracterizaba a nosotros era nuestra capacidad de saber, de inteligencia, de enfrentarlos a lo abstracto, De a la lo que yo duda, llamo del de la razonamiento duda, sí, crítico, y ¿no? ahí sí. Y es a lo que yo llamo el Homus cyberneticus, ¿sí? Que quiere decir que es el hombre que, a diferencia de las otras mutaciones que hubieron, él mismo está desarrollando los elementos para transformarse a sí mismo y dejar de lado aquellas capacidades. No es lo que hace para desarrollar las propias capacidades, sino dejar de lado capacidades que le son propias para empezar a trabajar con capacidades que él mismo crea, adquiridos, que sin ellas no va a poder seguir funcionando. Dentro de 10 años, si se le da a una persona que multiplique 35 por 48, si nadie lo va a hacer, si no va a sacar Ya está pasando. la computadora, sí, como cosa, ejemplo Sí, chiquitito, pero sí. además, vos decís, bueno, todo, por eso te dije, o sea, es un libro que trata, como vos decís, de muchas cosas, porque el hombre crea cosas y cuando los padres te dicen, yo tengo que trabajar para darle todo, entonces no está en la mirada del chico, no lo acompaña, ¿no? Y donde no juega con el chico, le da los juguetes y el chico no tiene con quién jugar. Claro. Entonces, los problemas que realmente, digamos, donde cada vez más espectro autista, trastornos de ansiedad, Asperger, bueno, un montón de rótulos, ¿no? Donde de alguna manera esa necesidad, que después lo desarrollás vos cuando hablas de soma y cuerpo, ¿no? De crear cosas que son ajenas. Pero cuando vos decías recién, yo te escuchaba, entre lo ajeno y lo propio. ¿Te acordás los desarrollos que hay sobre la ajenidad, no? Esa confusión. ¿Qué es lo mío? Porque de repente tiene un cuerpo que no le pertenece, o que no es, o que se encuentra, está de vacaciones en un lugar, pero se da cuenta ahí que no puede tomar sol. Pero es lo que Claro. le vendieron, ¿no? Por eso me parece muy importante esos tres términos de Sí, sí. sobrevivencia, supervivencia y Y extravivencia. extravivencia, sí. Sí, y conversando con mis colegas y en diferentes entornos de mesas redondas y todas esas cosas, yo veo que la tendencia, inclusive de muchos psicoanalistas, es ver esto como con conceptos que están por fuera del psicoanálisis y no tomar la esencia, qué es lo que tiene que ver esto con nuestro abordaje psicoanalítico. Freud, no quiero empezar a citar demasiadas cosas acá, del malestar en la cultura, él dijo que había tres, digamos, impactos o revoluciones que se dio en el mundo, que esta es otra de las revoluciones, una la copernicana, ¿sí? Que nosotros no estamos en el medio del universo, otra la darwiniana, que nosotros procedemos de los monos y no pensamos que estamos creados en forma especial, y la otra, la freudiana, es de que nosotros no somos dueños de nuestras propias decisiones desde el consciente, sino que hay algo que lo llamó inconsciente. Y es decir, si tomamos eso como base, como psicoanalistas, acá hay procesos inconscientes que nos están llevando hacia un camino. Y siguiendo a Freud de vuelta, porque todo esto lo podemos encontrar, que es como que si Freud ya lo hubiese escrito, muchos de estos procesos en el malestar en la cultura, después vemos Sí, también sí, el psicología de las psicología de las masas, masas. Bueno, etcétera, etcétera. Si vemos esos, ahí lo que vemos también es de que él nos dice que hay tres factores que producen malestar al hombre. Uno es la naturaleza, otro su propio cuerpo y otro la existencia del otro. O sea, esos tres factores, en esa mutación del humano, permanentemente el hombre no soporta eso que lo determina, eso en lo cual está. O sea, está inmerso en la naturaleza
y permanentemente la está transformando de una manera u No, y otra, la está destruyendo. sí, por eso la está Hasta llegar a transformando punto porque de no la no tener soporta. agua, de no Claro, tener árboles, entonces las sí, inundaciones, sí, todo, ¿no? sí, sí. No. Por el otro lado, el soma, que enseguida vamos a ver, que no soporta el humano, que esté determinado por su propio soma, y sí, que él mismo lo tiene que transformar, y eso no es de casualidad, porque desde muy chiquitito ya ahí se le va enseñando que él decide todo, o que él resuelve todas las cosas, como yo voy a explicar después, y después la existencia del otro, quiere decir la transformación de cuál es mi contacto con el otro. Eso que nosotros nos encontrábamos con otro para charlar, hoy no se necesita, ¿sí? Si yo tengo 10.000 likes, ya con eso es suficiente, a pesar que no sé quiénes son los likes y en qué lugar estoy, etc. Quiere decir que en esas tres dimensiones de las que Freud habló, el hombre para poder aminorar su malestar, ¿sí? Está creando eso. Y es así, siguiendo de vuelta a Freud, ¿sí? Donde nos habla de pulsión de vida y pulsión de muerte, o sea, tomando la pulsión de muerte como una retracción o una decatectización del objeto, ¿sí? O tomando a Piero Lanier, que es el condenado a investir o el deseo de no desear, si es como que poco a poco estamos retrayéndonos de esa tendencia que tenemos que invertir tanto en la relación con el otro, ¿sí? Y hay una especie de transformación de la modalidad en que esos vínculos se realizan. Y quiero ser muy Claro, claro pero con respecto a esto. eso te iba a decir. Yo Aclarar no porque es soy de un los que, punto muy importante, que es invertir, porque claro, la persona, investir, digamos, sí, inviste sí, al sí, objeto, ¿no? Se va claro, lo que, vaciando en cantidad y no tiene la experiencia afectiva, ¿no? claro. Por eso, lo que yo quiero decir es, en ese sentido, y a lo largo de todo el libro, yo lo advierto varias veces, no soy una persona que establece que lo que está bien y lo que está mal. O sea, antes estaba bien lo que hacíamos y ahora está mal lo que nos está pasando. Lo que yo digo ahora es diferente, es muy diferente. Y esas diferencias están evolucionando en forma exponencial, o sea, con una rapidez increíble que nos cuesta todavía poder entender ante qué tipos de humano estamos enfrentándonos y qué tipo de sociedad, o sea, de manera de relación estamos desarrollando. Lo que nos convoca a nosotros los psicoanalistas a ver quién es ese humano que está enfrente nuestro en la clínica, desde ya quien trabaja con jóvenes también, la modalidad, la relación que se tiene en su visión de pareja, de familia, de futuro, etcétera, se va transformando. Pero vuelvo a insistir, lo que nos debemos preocupar es qué es lo que nos pasa en esa transformación psíquica y no solamente remitirnos a los impactos sociales o ambientales, sino somos nosotros los que estamos haciendo todo eso, ¿sí? La inteligencia artificial no vino de Marte, ¿no? Los marcianos no la el hombre la fue creando, la sigue desarrollando por una necesidad humana, ¿sí? Sí, además, como decía el otro día Kovalov, no tiene inconsciente, o sea, no sueñan, ¿no? Por ahora. Ujú. Pero creo que es muy importante porque cuando vos decís, eh, citando a Pierre Lanier, ¿no? Incluso los distintos tipos de violencia y después que después va a desarrollar Moti la diferencia que me pareció excelente entre violencia y agresión y cuáles son sus efectos, Sí. que el tema es, digamos, cómo queda, ¿no? Ese niño, como vos decías, de 2, 3 años, que le dan una tablet, yo te diría a los 6 meses estoy viendo, ¿no? A los seis Sí. meses. Entonces, donde juega la música, el sonido, pero no tiene el otro que lo traduce. Ujú. Entonces cada vez vemos patologías mucho más graves, ¿no? Sí.
Sí, yo en forma humorística, digamos así, digo que todo eso de las tablets y los chicos tiene una manifestación un poco interesante, ¿sí? Antes podíamos ir a cualquier restaurante y donde había chicos se los veía corriendo y ahora a esos mismos chicos que le dijeron que cuando se come no se está con la tablet, en cualquier restaurante los padres le ponen la tablet enfrente y no se escucha ni una mosca alrededor, ¿sí? Quiere decir de que los padres manejan, ¿sí?, a los chicos, ¿sí?, eso que se dice, no tantas horas, en base a sus propias comodidades y en base a cómo a ellos les parece. Pero lo interesante es desde el punto de vista del desarrollo psíquico, qué pasa con el niño. Como tú dices, el niño a los 6 meses ahora, él aprieta un botón y está la respuesta absoluta ahí. Él, entonces yo digo, ¿y el padre y la madre qué función tiene como un referente conceptual, un referente ideológico cuando el chico sabe información mucho más rápido que los padres en muchos casos y a lo mejor en mayor cantidad? Sí, sí. Entonces, por el hecho que si yo aprieto el botón, tengo la respuesta, yo lo que aprendo poco a poco es que yo tengo que resolver las cosas y no decidir. Y ahí hay un proceso psíquico muy interesante, que es la diferencia entre resolver y decidir, ¿sí? Bueno, ese Eh, punto que trabajás me pareció excelente, ujú, porque la gente lo confunde. Lo que vos decías recién del niño, un paciente de 8 años con mucho desamparo afectivo, en fin, no sabe leer ni escribir, está aprendiendo. Sin embargo, lo está haciendo un poco con mi celular, me pide permiso. Pero ¿cuál era la diferencia? Que no sabía leer ni escribir y usaba el micrófono para ver ujú, cómo podía dibujar. Ahora empezó con dificultad a leer y a escribir, ¿no? ujú, Y entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros incorporar lo que el chico, con lo que trae? Porque es lo mismo cuando antes traía un instrumento musical o un dibujo o lo que fuera. El tema es ujú, nosotros como analistas, como vos muy bien lo marcas, ¿cómo funciona el psiquismo? Es decir, ujú. Así es, sí, sí. no es anular. Entonces, cuando vos hablas, son dos conceptos fundamentales: decidir y resolver. ¿Cómo en resolver se elimina el conflicto? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Lo O desarrolla sea, esto muy bien Moti, ¿eh? sí. O sea, en el conflicto, sí, hay la abstracción. O sea, el tratar de desarrollar el pensamiento en base a conceptos, yo no necesito la abstracción, porque si yo desde muy chico me acostumbro que hay dos posibilidades, o está bien o está mal, es esto y si no es este botón es el otro. Nosotros pensamos, digamos, digamos, fuimos educados a pensar en ideas que son ideas lógicas que tienen relación una con la otra. Entonces, si vamos a apretar este botón, puede ser que la consecuencia que esto va a traer va a ser esto y que nos va a llevar a tal cosa. El chico no se enfrenta con eso. Es este y si no es este, delete y es este. Y si no es este, delete y es el otro. Entonces, poco a poco se enfrenta a que si esto no es así, entonces es así. Y no es que si esto no es así, puede ser diferente, o yo lo puedo cambiar, o yo le puedo. Y ahí es donde empieza el conflicto con el cual el chico se enfrenta desde chico y así se desarrolla. Y esto va a tener impacto después en de qué manera se desarrolla la educación, de qué manera se desarrollan las decisiones políticas, la democracia, o sea, las ideologías, o sea, que eso es una cosa que digo que es raro que un psicoanalista se ponga a hablar de la democracia y de la moneda y de todas esas cosas, pero tiene que ver con esto, ¿sí? De qué nos están proponiendo en el nuevo mundo. O sea, hay que abrir la televisión en 5 minutos
y se ve que se propone, hay que hacer esto, esto, esto y esto, donde atrás de eso no hay una ideología, hay cómo se manejan los conceptos para que se den estos fenómenos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, que estamos acostumbrados al desarrollo de lo simbólico, al desarrollo de lo abstracto, al desarrollo del deseo que se manifiesta de esa forma, ¿sí? Nos vemos enfrentando con una modalidad de pensamiento que tenemos que ver cómo la seguimos entre nosotros mismos desarrollando, porque esto nos obliga a nosotros a seguir pensando como psicoanalistas, ¿sí? ¿Qué es el desarrollo de eso que llamamos los procesos inconscientes y eh, de qué manera se forma, ¿sí? Y de ahí viene todo lo que, las grandes diferencias sociales que se dan, ¿sí? En donde todo puede ser porque yo lo decido. Los chicos vienen y dicen, ¿por qué me tengo que llamar así? Porque me decidieron los mayores, yo ahora me quiero llamar así. Bueno, pero no solamente me quiero llamar. ¿Por qué decidieron que yo tengo que ser varón o nena? ¿Sí? El que tiene que decidir eso soy yo. Si yo aprendí desde chico que el que tiene que decidir las cosas soy yo y lo tengo que establecer yo. Quiere decir que esas nuevas tendencias a nuevos tipos de identidades están emergiendo porque ya desde muy chicos, digamos, se va hacia eso. Y es más, cuando somos grandes, ¿sí? Aceptar mi propio cuerpo como que me determina es algo que ya desde los chicos ya están incómodos. Las chicas de 12 años ya se las ve con los labios hinchados, con los pómulos, que es increíble. Sí, ¿Sí? sí, o la extensión de las cejas, De las cejas o el busto, lo que pero sea. O sea, yo me tengo que modular a mí mismo mi propio cuerpo, ¿sí? claro, lo que Eh, ocurre es que esto se relaciona con otro aspecto que vos tratás, que son las funciones maternantes, paternantes. Vos decías, ¿qué hacen los padres? ¿No? Lo dejan con la tablet, no molesta. El tema es, a mi parecer, ¿no? Que cuando un chico decide qué poner en el canasto en el supermercado y decide qué comprar, 3 años, les estoy dando una responsabilidad que no puede. O cuando yo digo, vos sé lo que vos quieras, y no me doy cuenta que si yo descalifico a mi marido o al hombre o a la mujer, cómo eso impacta en lo que supuestamente va a decidir. Porque cuando vos decías, te dicen, bueno, a usted no le conviene tener el dinero a plazo fijo. Escúcheme, le digo a ver de qué manera puede ganar dinero. O te viene un adolescente de 10 años y le digo, ¿cómo, de dónde sacaste dólares? No, porque yo, la cantidad de chicos que consigo que jueguen a un juego, a mí me pagan, Susana. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando los mandatos siguen siendo qué hay que hacer, muy separado de cómo te sentís. Ujú, ujú. Y Sí, todo sí, esto sí, lo sí. vemos en los problemas de aprendizaje, en los problemas de conducta, en las Sí, sí. relaciones personales, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y es cómo se concretiza, ¿sí? El hecho que yo puedo hacer aparecer los fenómenos. No, qué es lo que me trae a mí al deseo de que hay algo que me satisfaga, ¿sí? Porque es algo que yo siento con respecto al otro, que yo siento con respecto. Sino acá tengo que ser rico, a modo de ejemplo. Y no es que tengo que ir a estudiar a la universidad para conseguir eso. Hoy los chicos que yo conozco, sí, hay una chica que me dijo que ganó $200.000, creo, en la criptomoneda, por eso yo escribía Sí, sobre la criptomoneda y me puse a estudiar qué es eso de la criptomoneda, que no sabía, ojalá yo pudiese ganar. Yo pensé cuántas horas de terapia tengo que trabajar yo para poder ganar nada más que el 2% de lo que esta chica ganó en ese sentido, ¿sí? Entonces hay algo, que acá hay una transformación producto de la modalidad, ¿no? Porque muchos dicen todo esto es producto de la sociedad capitalista. No, la sociedad capitalista la creó el hombre.
sí, los nuevos desarrollos tecnológicos, lo que veo el hombre, digo, el humano, ¿sí? Entonces tenemos que ver nosotros como humanos hacia dónde estamos yendo con esos cambios y qué es lo que queremos con esos cambios y dónde va quedando. Ahora, hay procesos que son interesantes, ¿no? Porque ahí cuando yo escribo sobre la función paternante y maternante, a diferencia del padre y la madre, o sea, antes la constitución de padre y madre por funciones biológicas, ¿sí? Eran absolutas y existía, todavía se hablaba dentro del psicoanálisis también, de que el padre es el que corta con la palabra, etcétera, etcétera. Y el asunto del distanciamiento, cosa que pienso que es así también. Pero lo que hay, que yo observo, es que la tendencia maternante de los varones que son padres, tanto biológicos como no biológicos, cada vez es mayor. Sí, sí. Cada vez se ve una relación afectiva diferente a la que era antes. O sea, para mí la función maternante es aquella que se transmite desde el cuerpo, desde el contacto, y la paternante, en forma general, por medio de la palabra y lo simbólico. Y ahora todo eso ya no sabemos si eso No, tiene que ver con padre y madre, sino que la función paternante y maternante está absolutamente imbrincada y a veces transformada, ¿sí? y a En veces nuestro. es mejor Sí, en, en- en- en sí, sí, varones, digamos, que mujeres, ¿no? sí, El sí, sí, maltrato sí. hacia los chicos es muy grande, ¿no? Incluso vos en el libro nombrás a varias colegas, como Patricia Alcolombre y Leticia Glosser, ¿no? Que están Ujú, sí, trabajando sí. muchísimo, bueno, en todo lo que es la sexualidad y todas las nuevas funciones. Y Ujú, realmente, digamos, creo que lo que uno se pregunta, ¿qué es el humano, no? O exacto. sea, ¿qué entendemos por ser humano, no? Ujú, ujú. Eh, y Sí, vos dijiste, uniendo esto, el concepto, la diferencia, ¿no? Entre idea y concepto, cuando decías cómo nosotros nos preparamos, ¿no? ujú, ujú. Sí, y eso como nosotros como psicoanalistas, ¿sí? Que en cierta medida queremos trabajar con la manifestación del propio deseo, ¿sí? De qué manera el deseo se transforma en idiosincrático, ¿sí? Cuando la tendencia general es a la estandarización. O sea, esto tiene que ser porque así se da en ese entorno que yo estoy, ¿sí? Que está movido por las redes sociales, etcétera, donde el anonimato establece que existe una modalidad, una verdad que está por sobre las personas en sí, y donde se elige un comunicador, digamos así, alguien que impacta en las redes sociales y es el que transmite los conceptos, ¿sí? Y ahí los chicos, desde muy chicos, actúan, funcionan en base a eso que está transmitido. Y no está el por qué las cosas se hacen, sino que se hacen así o no se hacen así. Y el está bien o está mal es porque todo ese entorno estableció que eso estaba bien o estaba mal. Que en la cultura anterior eso venía transmitiéndose por diferentes valores de lo que también Pierre Olanier llamó el discurso del conjunto, ¿sí? O sea, en qué entorno yo vivía y mi conjunto transmitía esos valores que tenían que ver con mi propia identidad, con mi propio deseo, etcétera. Si ahora eso está estandarizado, generalizado, es como si se está volviendo al concepto de la Unión Soviética de entonces, de que todos tenían que pensar igual, de esta manera, comportarse de esta manera, y ahora se está universalizando nuestros propios conceptos y nuestras propias modalidades de vida, ¿sí?
No, que esa Y la uniformidad. pregunta acá de lo disruptivo, perdón, Sí, sí, no, y decir. acá el otro punto, antes que se nos termine el tiempo y porque tú te pareció que es interesante, que yo en el tema de las situaciones bélicas y los desastres y las catástrofes, muchas veces yo traté de transmitir cuál es la diferencia del humano entre la agresión y la violencia, ¿no? El grave problema es que en la violencia el hacedor del mal se postula como tal. Quiere decir, yo sé que esta persona me va a hacer daño, entonces yo tengo la posibilidad de defenderme ante el daño. En la violencia, el hacedor del daño no se postula como tal. En la violencia, el hacedor del daño no se lo distingue hasta que el daño fue realizado. A modo de ejemplo, esa es la diferencia entre dos ejércitos que están luchando unos contra otros, que saben que este es mi enemigo, y un terrorista que va al lado de otro y se inmola o se hace volar, o eh, inocentemente, hipotéticamente, está al lado del otro y lo quiere exterminar como tal, ¿sí? Esa diferencia es en la agresión, que es muy característica del humano. El hombre tiene la capacidad de desarrollar defensas. Ante la violencia, si no hay capacidad porque no se sabe de dónde nos va a venir el mal. En la era etérea, con respecto a esto, si lo que nos hace daño es muy difícil de detectar. Por eso yo digo que acá hay más manifestaciones de violencia por las características que se están dando que de agresión. Sí, Totalmente. por eso los padres no saben a dónde, con qué está contactado el niño en Internet, o sea, cómo la idea de daño se va, se va introduciendo sin que uno pueda detectar que eso me va a hacer mal. Sí, a modo de ejemplo, la fantasía de que antes a las películas no la podían ver menores de 13 años o 14 años o 18 años, etcétera, porque se pensaba que eso le iba a hacer mal. Hoy en día es difícil detectar qué es lo que realmente le va a hacer mal al niño, al joven, etcétera. Y por eso yo digo de que hoy en día se está instaurando más la violencia que la agresión. O sea, la falta de nuestra capacidad de detectar de dónde el daño me va a venir, ¿sí? De qué lugar. Por eso esos conceptos, nosotros como psicoanalistas, es muy importante tenerlos en cuenta, ¿sí? O sea, de poder diferenciarlos. Desde ya que los que trabajan con impactos disruptivos, traumatogénicos, eso desde ya que tiene que tener más que en claro cuáles son esas diferencias, ¿no? Porque de ahí viene el hecho de que como yo no pude distinguir esto que me hizo tanto daño, y lo vuelvo a repetir y repetir. Bueno, eso ya pertenece un poco a la clínica de cómo se abordan este tipo de problemáticas, ¿sí? Y además vos en el libro también tocas el tema, aparte de las guerras, de la democracia, eh, del terrorismo, ¿no? Cuando uno ve que a un bebé le pone una ametralladora y la imagen, la actitud que es para matar, ¿no? Que tiene que eliminar al otro. Y esto es Ujú, lo que hablamos al principio. ujú, No puedo convivir con la naturaleza. En ese momento no me doy cuenta que la naturaleza, como hacían los aborígenes, convivían con la naturaleza. No que ujú, yo quiero que, no sé, ganar más dinero, saco los árboles, como pasa en Europa, que ya no hay árboles, ¿no es cierto? ujú, Y ujú, entonces después no puedo contener las lluvias, todo. O lo que te decía de un bebé con ametralladora, bueno, que hay que matar a los judíos, ¿no? Entonces, todo ujú, este tema de poder separar bien el concepto de violencia y agresión, ujú. porque Sí, sí. realmente se llega a situaciones muy siniestras, ¿no? Sí, 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 y que los políticos lo utilizan como grandes escudos y las masas lo utilizan sin poder detectar cuál es la esencia de la problemática que hay
atrás de eso. Hoy en día, lo que es y lo que no es, ¿sí? Lo que fue y lo que no fue por medio de fake news y lo que se transmite, ¿sí? Es realmente sorprendente en determinados ámbitos y en determinado tipo de problemáticas, que eso hace a que haya posiciones, a veces políticas, o de que no tienen ninguna base con lo que realmente está pasando, sino con la fantasía que se creó en torno a lo que está pasando, que eso es lo que yo llamo la violencia, ¿sí? Pero lo interesante es que por un lado nosotros creamos instrumentos para seguir investigando en su profundidad, que en ámbitos como la medicina, por ejemplo, dieron muy buenos resultados, y realmente eso nos ayudó a superar enfermedades muy importantes. Pero por el otro lado, hay una especie de satisfacción morbosa de querer ir a lo oculto, a lo encriptado, a lo que no se sabe. Y hoy vemos como cada vez, desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Va a estar manejada por las criptomonedas, ¿sí? Que son grupos que tienen el poder, de que tienen una capacidad de manejar los algoritmos de una manera u otra, y la gente se vuelve millonaria, que compró, yo qué sé, un Bitcoin por 10 pesos, y ahora tiene 100 millones de pesos por el Bitcoin que compró en un tiempo, pero con algo que todas las mañanas cuando se levanta no sabe qué es lo que se mueve, cómo se hace, porque todo eso está absolutamente oculto. No hay una dinámica que pueda entender qué pasa. Quiere decir que hay, por un lado, la búsqueda de la profundidad de lo que se puede saber, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a descubrir nuevas cosas en la medicina, y por el otro lado, una atracción a manejarse con las cosas ocultas y estar metido en eso de alguna manera. Así que esa es una especie de contradicción que también la tenemos que tener en cuenta. Entonces, hoy en día es difícil encontrarse con alguien que pueda sentir profundamente: esto es verdad, ¿sí? No, la gente dice: pero puede ser porque a mí me dijeron, y porque fulano dijo, y porque el otro dijo. Entonces, la sensación de que yo siento que puedo estar tranquilo porque esto es así, y no es la certeza absoluta del psicótico, sino la sensación de que yo puedo establecerme ante algo que yo siento subjetivamente que lo puedo aseverar, ¿sí? Hoy cada vez es más difícil, ¿sí? Entonces estamos inmersos en una incertidumbre, que eso viene al consultorio, ¿sí? Porque el consultorio ya nosotros no vemos el conflicto, la persona que está conflictuada entre dos fuerzas, ¿sí? Ya no vemos eh, la segunda tópica freudiana, ¿sí? De que emerge el síntoma por producto del conflicto, ¿sí? Estamos viendo otro tipo de manifestaciones del inconsciente que tenemos que tener en cuenta de qué manera se despliegan, ¿sí? En un tiempo se pensaban que esos eran los borders, que no tenían conflicto, pero el conflicto no es parte de nuestra, lo que yo llamo psicoanálisis contemporáneo, ¿sí? O sea, hoy en día, si en un tiempo se pensaba que el inconsciente determinaba la existencia humana, hoy podemos decir que lo condiciona, pero no lo determina, ¿sí? O sea, lo condiciona porque está ese factor, pero también están en cuenta todos otros factores que hacen que nuestra propia existencia no está movido solamente por el conflicto de dos fuerzas sexuales, o las fuerzas que se quiera, sino que hay un conglomerado de fenómenos que eso es lo que yo llamo el homo cyberneticus, ¿sí? Que está el inconsciente presente, pero está
condicionado por determinado tipo de factores que como psicoanalistas lo tenemos que tener en cuenta en nuestra clínica cotidiana, ¿no? Que eso me parece importante, porque eso es lo que a mí me interesa. O sea, todo esto yo no lo hago para hacer un análisis sociológico, antropológico, porque no es mi área, ¿sí? A mí lo que me interesa es desde el punto de vista psicoanalítico, de qué manera todo esto impacta en el inconsciente, ¿no? Sí, pero además, vos dijiste en el simposio y lo pones en el libro también, ¿no? ¿Qué pasa cuando se convierte en ideología en las instituciones? Que también vemos que hay mucha violencia. Sí, sí. Y realmente, digamos, que a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Porque a veces uno se siente como muy solo en pensar ciertas cosas, en darnos cuenta y que también, digamos, en profesionales que trabajan, por eso vos insistís, tener en cuenta desde el psicoanálisis, ¿no? Porque realmente a veces uno ve la violencia también en colegas, en gente que vos decís, no se entiende, ¿no? Y por eso vos, digamos, rescatás nuevamente psicología de las masas, qué significa el liderazgo, ¿no? ¿Qué es la Sí, democracia? Bueno, te dejo un sí. poco para que... Sí, acá tenemos el serio problema, a mí me parece, que es en qué medida los entornos sociales, ¿sí? Las instituciones, ¿sí? Están abiertas al diálogo. En qué manera se puede asentir o disentir, pero se puede realmente dialogar. Lo digo, yo trabajo ahora, creamos el Centro Internacional Transdisciplinario, ¿sí? De enfrentamiento con situaciones disruptivas en la USAL, con la UBA, donde la meta es formar a la gente de qué manera se enfrenta con lo disruptivo, pero desde el diálogo, sin que pertenezca esto a ningún color político, sino que rescatando de vuelta lo que el humano puede hacer por el humano. Y estamos tan marcados por la mentira del político, de que si el otro nos está diciendo eso es porque la idea que tiene es una idea de tal color o de cual color. Y nos falta en los espacios de diálogo, nos faltan los espacios de diálogo que son específicos de lo que estamos haciendo. Y en el simposio, cuando hablé al respecto, a mí me parece que el estar demasiado metidos en cuáles nuestras posiciones políticas partidarias, cuando yo hablo políticas partidarias, Tal cual, que, por eso que parto. toman que toman el color en vez de estar preocupados de qué manera llevamos adelante nosotros el psicoanálisis en forma conjunta, lo que no quiere decir que cada uno en forma personal puede tener su posición política, ¿sí? Pero se ve cada día, y tengo colegas, amigos, muy amigos que están en la IPA y me dicen, mira, en la IPA permanentemente hay una lucha de los que están por esta posición política y están por aquella posición política partidaria, internacional, ¿sí? Y se ve lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Anteayer, ¿sí? De que se quiere quitarle todos los poderes a la ONU, a la Sí, Naciones Unidas, sí, ¿sí? sí. Por todo un comité de paz, etcétera, etcétera, como si inclusive ese foro que estaba para que podamos dialogar, ya no, eso es un ejemplo, digamos, máximo que se ve desde afuera de lo que nos está pasando dentro de nuestras pequeñas instituciones, que no podemos dialogar entre nosotros. Y no No, quiere decir que antes no había separaciones entre APA, ABDEVA, la SAP, etcétera, cada uno
por sus concepciones, se dividieron y que también había atrás un trasfondo político, pero el asunto es cuando eso se transforma en lo central y se deja de lado la esencia de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y es donde el poder por el poder mismo. Mirá, Claro. cuando pasó lo del 7 de octubre, instituciones que defienden a los niños, como el Fórum, no dijeron absolutamente nada. Y yo lo dije en varios programas, porque este es un programa que hay gente de todos los países. Yo he invitado a gente de distintas instituciones, porque me parece que tiene que ser esto que estamos hablando, ¿no? Pero no es una cuestión de color, de política o de género. Son niños, no importa. Son humanos. Y sinceramente cuesta mucho. Yo me alegro de esto que vos me estás... Por eso cuando te escuché, dije, bueno, a ver, encontrarnos con gente que tenemos códigos de poder dialogar, de poder, digamos, seguir aprendiendo uno del otro y de ver cómo podemos entre todos, bueno, mejorar y estar mejor como humanos, ¿no es cierto? Porque realmente es difícil, es difícil. Y vos hablabas también, bueno, todo esto, cómo influyen las redes sociales, ¿no? En esto de que no solamente el que determina es el inconsciente, ¿no? Sí, en ese sentido lo que se ve, y es lo que yo trato de transmitir, que los chicos, ¿sí?, y los jóvenes están influenciados por pequeños videitos que se muestran que las cosas son así. Entonces, no hay lo que conversar, y lo digo no porque son chicos menos inteligentes, o sea, hay chicos que son brillantes en el manejo de las ciencias, en el manejo de la computación, en el manejo de ideas económicas, pero ellos ven esos videitos y ahí es como está la verdad. Y no hay cómo dialogar, ¿sí?, para ver qué es lo que hay atrás de eso, en qué medida eso es la verdad, ¿sí?, y qué es lo que ellos piensan sobre la verdad, ¿sí?, sino que ellos piensan que las cosas son así o no son así. Sí, Y ahí se terminó todo. Sí. Vos aportás también la influencia de los influencers, ¿no? Claro. Sí. TikTok, Los influencers, por eso hoy la política, sí, está manejada por las redes sociales. Los influencers, o sea, el político no busca quién va a transmitir su ideología en forma explicativa, sino lo que busca es el influencer que puede transmitir ese mensaje que va a decir, va a pasar esto o tiene que pasar aquello. Es en base a lo que pasa. Y el influencer no transmite ideas. El influencer es la máxima expresión de transmitir conceptos para que la gente se apodere de esos conceptos y en base a eso vote. Por eso digo yo que las democracias hoy en día, sí, cuando dicen este es de izquierda, este es de derecha, yo digo, ¿qué conoce esta gente de lo que es izquierda y lo que es derecha? ¿De qué están hablando? ¿Sí? Lo que sí, este bueno y este malo, este está conmigo y este no está conmigo. Y de ahí viene toda la corrupción, etcétera, porque manejar el poder hoy no es manejar una idea, ¿sí?, que yo la tengo que llevar adelante, que en base a toda una concepción que había, o sea, ¿quién puede decir que Putin y los chinos y eso velan por las ideas del socialismo que yo conocí en mi tiempo y al cual yo pertenecí y sigo pensando que esas ideas a lo mejor hubiesen ayudado a la sociedad, pero vaya a saber a dónde las cosas lo llevan, ¿no? Entonces eso nos hace pensar, ¿sí? De vuelta vuelvo a insistir, una cosa es si yo pienso solo como el político identificado con una ideología, y otra cosa es si pienso como psicoanalista, que digo, ¿qué nos llevó y hacia dónde está encaminándose el humano? ¿Sí?
desde el punto de vista de nuestro propio deseo y qué es lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que seguir preguntándonos, porque yo en la universidad dirijo una maestría y dirijo un doctorado, y lo que me dicen es, ¿y qué enseñan ustedes? Lo que, lo que yo digo con respecto a esto es que no enseñamos, sino lo que nosotros nos juntamos con los profesionales para seguir reflexionando, pensando y creando, ¿sí? Que eso es lo que tanto nos cuesta ahora, ¿sí? Poder crear desde nuestra propia subjetividad, ¿sí? Que eso es lo difícil, ¿sí? Claro, lo que pasa es que con todo esto se suprime la subjetividad. Cuando vos hablabas de la uniformidad, Ujú, justamente una ujú, forma de suprimir la subjetividad, y ahí tenemos, digamos, como son objetos, ¿no? Me acuerdo ahora de una película de Estados Unidos, de Walt Disney, que era para chicos. En realidad los chicos no entendían. Eran todos muñequitos iguales, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué hay detrás de todo eso? sí, Realmente, o sea, el tema es cómo nosotros, desde la clínica, pero también a nivel institucional, yo creo que hay un trabajo que se puede hacer como vos en la universidad, con las instituciones educativas de salud. Yo creo que es importante poder tener un abordaje donde la gente también necesita y después te agradece. Porque, por ujú, ejemplo, en Latinoamérica, en muchos institutos de psicoanálisis que no están en FEPAL, en IPA, institutos, y que realmente la gente cuando uno empieza, empieza a incursionar en lo que es el psicoanálisis y con los planteos de las comunidades, incluso en lugares eh, más cercanos a los aborígenes o en diferentes situaciones, ¿no? Y realmente los aportes también, y uno ve que empiezan a dudar, porque en todo esto, cuando desaparece la subjetividad y no hay se resuelve, pero no se plantea nada, claro. Ujú, no se puede seguir avanzando. O sea, ujú. Sí, lo que muchas veces yo trato de decir, transmitir tanto en la Cátedra Internacional de Bioética, que yo soy uno de los sí, que ese es otro directivos punto que no ahí, hablamos, ¿no? sí, sí, Importante de la vida. ahí y desde también desde la facultad, desde la universidad, que hay que tener conciencia de que una cosa son los discursos, la manifestación de ideas, etcétera, y otra cosa es cómo se lo lleva a la práctica. Porque muchas veces me dicen, y bueno, Moti, ¿y qué hacemos con esto? Para mí no se puede dejar las cosas solamente en palabras e Ay, ideas. yo te Y es agradezco por eso, muchísimo. perdón, termino con este concepto. Nosotros ahora logramos que el rector de la universidad de la USAL, ¿sí? Convoque a todas las facultades de la universidad para crear un centro internacional transdisciplinario para enfrentar el tema de lo disruptivo. Y están todas las facultades juntas. Y eso es como llevando a la práctica esto que pretendemos para que no queden en grandes ideas, sino que simplemente esto hay que hacerlo ya y hay que formarlo, y es así que tenemos ahora la segunda, hicimos una primera diplomatura y ahora en marzo empieza la segunda diplomatura, donde son diplomaturas cortas, donde la meta es formar a gente para reflexionar sobre esto. Es 10 encuentros los días sábados de mediodía por Zoom, pero esa es la meta de poder que la gente se pueda formar y pueda tener un ámbito de reflexión conjunta, ¿no? De diferentes facultades y todos No, interaccionando. eso es lo bueno. Pero yo Sí, te agradezco porque a veces vuelvo a decir yo me siento a veces como muy, porque yo escucho a veces en las instituciones, en los departamentos,
todo es decir, comentar. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Digo Claro. yo. ¿No? Bueno, no, uno lo tiene que tratar de pensar entre todos cómo se puede abordar y cómo podemos hacer. Bueno, te dejo el cierre del programa y agradecerte, bueno, invitarte, por supuesto, cuando vos puedas, porque sé que estás muy ocupado, porque cada uno de estos temas es para un programa. Así que te dejo el cierre del programa, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muy amable por la invitación, fue un gusto haber dialogado contigo y bueno, espero que estas ideas sirvan un poco para seguir reflexionando en conjunto, ¿sí? Con todos los amigos, profesionales, etcétera, ¿sí? Muchas gracias. Y recomendamos, por supuesto, el libro. Bueno, un abrazo y gracias. Un abrazo. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.